Bueno, ahora sí, Dios los bendiga a todos, saludos. Voy manejando, maestro. No, mientras no choque ni tenga un accidente, está bien. No soy una Amén. autoridad de tránsito, si no te digo que no, pero no pasa nada. Sí, Bueno, disculpas por la semana pasada que no pude estar presente. Pero bueno, acá estamos retomando y aunque parezca mentira, llevamos por la cuarta unidad, ¿sí? Esta semana empezaría. Así que, ¿cómo vienen con los videos, con las lecturas? ¿Tienen alguna duda de la clase pasada, de la semana pasada, del video de esta, si lo pudieron ver? ¿Alguna consulta? Vamos a algo que quieran, alguna aclaración particular. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, maestro Pablo. En lo personal me ha sido de pues de mucho entendimiento y la verdad que los videos son muy fáciles de comprender. La Sí. última clase que fue la de Ujú. cultura y socialización me gustó mucho. Cómo nos habla de que la cultura pues facilita la adaptación, ¿verdad? Que es el conjunto Claro. de bienes Ujú, materiales y espirituales de un grupo social. Y pues me gusta cómo la perspectiva que tiene cada uno, como Rocher y Glidens dice que ujú, los valores, normas que ponen un marco de determinación, por ejemplo, él dice que la forma de vestir, las costumbres, las ujú. Sí, ceremonias, todo eso. Pero lo más importante, lo que me llamó más la atención es en la última parte sobre Jesús y la cultura, cómo sí, Jesús rompe un estereotipo de sí. cómo él le da el sentido a la vida, ¿verdad? Ujú. Que él, él se fue como con los samaritanos, los recaudadores, los enfermos, los romanos, todos los pecadores, Sí. y aún así la última parte me gusta donde dice que uno de los principales y de los primeros obstáculos que estamos viviendo todavía es la, el prejuicio, Correcto. el no valorar al otro por Por lo su que es, dignidad, sí, sí. por lo que es. Así es de que me gustó mucho esa clase y pues ahora la nueva que es la de De formas y familia. funciones Claro. de la familia. Tengan en cuenta dos comentarios generales a partir de lo que dice Blanca. Eh, yo tengo el sombrero o el prisma, la lente, como quieran decir, y estoy acostumbrado a leer la palabra del Señor, particularmente el Nuevo Testamento, con ojos de sociólogo. Entonces yo veo de manera muy marcada la actitud de Jesús y cuando uno lo lee, aunque obviamente lo leemos bajo la dirección del Espíritu Santo, hay detalles que se nos pasan por alto. Esto es como cuando nosotros describimos un síntoma delante de un médico que para nosotros es dolor de cabeza y fiebre, pero para el médico esas dos cosas pueden significar un montón de cosas distintas, ¿sí? Y él tiene en su cabeza una idea absolutamente diferente de la nuestra. A ver, en Estados Unidos son muy comunes las iglesias americanas que tienen iglesias hispanas y las iglesias hispanas y cada colectividad o nacionalidad tiende, no sé, la iglesia coreana, la iglesia ucraniana, sí, la iglesia griega, pero particularmente las iglesias hispanas somos un ramillete todo aglutinado por el idioma, básicamente. Pero no es lo mismo, ¿sí? Un mexicano que un dominicano, que un peruano, un argentino, un chileno o un guatemalteco, porque más allá de que manejamos como base el mismo idioma, aunque tenemos vocablos y dialectos diferentes, ¿sí? Tenemos culturas que son distintos. Difícilmente, sí, no sé, un guatemalteco tome mate como toma un argentino o coma en promedio 100 kilos de carne al año.
¿sí? Aunque parezca una tontera, tenemos un idioma común, pero estamos modelados de manera diferente. Y no nos damos cuenta nosotros, pero todos nosotros somos en líneas generales evangélicos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá me siguen el razonamiento. Y el ser evangélico es una cultura per se, porque nosotros tenemos, obviamente, nos sujetamos a Dios, tenemos la palabra como guía rectora, pero sin darnos cuenta, el ejercicio de los ritos, de los cánticos, de las formas, incluso del lenguaje, hace que nosotros tengamos una cultura, que básicamente es la cultura cristiana. Ustedes recordarán en todo el Nuevo Testamento que los cristianos eran absolutamente diferentes, ¿sí? Al resto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona nueva ingresa a nuestra cultura? Es lo mismo que, salvando la distancia, yo llegue por primera vez a Polonia, a Mongolia, a Alemania, ¿sí? O no sé, o a Marruecos. No va a entender mucho lo que está pasando y nuestra responsabilidad es allanarle el camino para que entienda cosas que nosotros damos por sentados, ¿sí? Nosotros no hablamos como habla el común denominador de la gente, tenemos nuestro propio lenguaje y damos por sentado que él lo entiende, que la persona nueva entiende el rito más allá de la tradición católica. Y es importante detenernos y pensar en cómo acercar el Evangelio a la cultura del otro, que esto era lo que hacía Jesús. Aparentemente hacía todo lo contrario de lo que tenía que hacer, pero en realidad él lo que estaba haciendo era vivir la palabra conforme al corazón de Dios y no conforme a los ritos. Les doy un ejemplo muy claro. La Torá, la ley de Moisés, tiene 613 preceptos. Sin embargo, por la Jalá, que era la tradición de los ancianos, que sigue hasta el día de hoy, los fariseos habían creado más de 2.300 preceptos de cumplimiento obligatorio. Entonces, ustedes imaginen ese mundo de ritualismo y de legalismo, donde viene Jesús y la ley decía que solamente en el sábado se podía auxiliar a alguien o ayudar a alguien si había riesgo de vida. Y ahí empieza el problema con Jesús, porque él va a la sinagoga un sábado y sana al hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Eso era una enfermedad, obviamente, pero no incluía un riesgo, no llevaba un riesgo de vida. Y para los ojos de los fariseos violó la ley. Y violar la ley no era como nosotros lo repetimos hoy, era ir en contra del ser judío, ¿sí? Entonces, el desbarajuste que causa Jesús era realmente sorprendente en su época. Por eso, lo primero que, como decía Blanca, nosotros tenemos que vencer es la diferencia cultural con la gente. Y la gente entendía a Jesús, por eso lo seguía a Jesús. La gente, como les dije, no iba detrás de Caifás, detrás de Anás, detrás de Gamaliel, no iba detrás de Nicodemo. La gente seguía a Jesús porque Jesús se hizo entender con la gente. Y no solamente se hizo entender porque hasta los niños los seguían, sino que encima los ayudaba a sortear sus dificultades cotidianas. Ustedes no sé si todos viven en Estados Unidos, pero si no todos viven en Estados Unidos, vivimos en países que pueden estar mejor o peor económicamente, pero todos tenemos ciertas cosas que damos por sentadas. Si ustedes van a un hospital en sus ciudades, los atienden. Hasta ahí estamos de acuerdo. Con mayor o con menor posibilidad acceden a tratamientos médicos, a medicamentos. Bueno, en la época de Jesús, la medicina era más parecida a la magia que a la medicina. Eran conjuntos de hierbas que se molían, remedios caseros, no sé cómo decirles, sumamente caros. Había pocos médicos que no eran como los médicos que nosotros tenemos en nuestro imaginario hoy, con lo cual el ser enfermo o tener una enfermedad en esa época no solamente era costoso, era difícil. No se podía arribar a tratamiento y es como la mujer con flujo de sangre. Gasté todo hace 12 años y no tengo respuesta de nada. Entonces, viene de pronto alguien que empieza a levantar paralíticos, sanar leprosos, darle vista a los ciegos, restaurar la salud de la gente.
Esto era un abismo no solamente para la gente, sino para los religiosos, porque ponía en evidencia que lo que él hacía no lo hacían los fariseos. Entonces, a ver, salvando la distancia y, a ver, ¿por qué es bueno Messi, más allá de que es argentino? Porque juega mejor que el común denominador de los jugadores, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Eh, ¿Por qué Jesús era diferente? Porque hacía cosas que los demás no podían hacer, no por incapacidad, sino primero por negación de ellos, por incredulidad de ellos, pero por no entender a la gente. Y muchas veces nosotros nos cuesta dar la vuelta más y pensar en cómo acercarnos a la gente, pero desde donde está la gente. Pues nosotros nos acercamos a la gente desde nuestra posición, y lo digo en el buen sentido, religiosa, de evangélico, de cristiano, ¿sí? Para nosotros nuestra vida de iglesia es nuestra vida de servicio básicamente es nuestra vida, y damos por sentado que eso es lo natural para todo el mundo y no es así. Entonces, yo tengo que modificar el uso de mi lenguaje religioso, no estoy diciendo de la palabra ni del evangelio, pero yo tengo que adaptar mi lenguaje evangélico para acercarme a otro, porque si no, no me va a entender. Ese esfuerzo yo lo tengo que hacer antes de hablar con la persona. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están de acuerdo o no? ¿Es De acuerdo, razonable lo que yo estoy diciendo o hay alguno que diga, no, eso es una herejía? para Pues también nosotros no. también tenemos un papa que hace herejía todos los días nosotros, ¿vieron? Estamos en todos los niveles. Pero ustedes lean después y les doy la tarea de hacer en sus casas. Lean con atención Lucas 9 y Lucas 10. Ustedes allí van a leer sobre la misión de los 12, ¿se acuerda? Y la misión de los 70. Jesús da una serie de instrucciones que para los dos grupos son básicamente las mismas. Palabra más, palabra menos, Jesús les dice a los 12 y a los 70 lo mismo. Les dice, ustedes vayan, porque yo los envío, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni tun, no lleven nada, ¿sí? Les está diciendo en otras palabras, ustedes van a tener que aprender a depender de Dios. Uno, lo primero que ustedes necesitan para misionar es dependencia. Y les dice, y cuando lleguen a una ciudad, bendíganlos, ¿sí? Digan, la paz sea con ustedes. O sea, la obligación del cristiano es bendecir a todo el mundo independientemente de que nos acepte o no. Y les dice, si los rechazan, ahí sí, sacúdanse en el polvo de sus pies y el castigo para ellos será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos. Pero Jesús sigue con las instrucciones y le dice, en cualquier casa que los inviten, ¿se acuerdan? Entren y coman lo que les ponen delante. Ya comer con alguien es ganarse en parte la confianza del otro, más allá de la hospitalidad. Y una vez que coman con ellos, coman lo que les pongan delante, sanen a los que estén enfermos en medio de ellos. Y al final, dice Jesús, díganles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son los pasos que se repiten? Dependencia de Dios, bendecir incondicionalmente a todos, entablar vínculo con las personas y acercarse a las personas, sanar o suplir la necesidad de las personas y finalmente decirles, el reino de los cielos se acercó. ¿Qué ha hecho la iglesia por décadas? Primero le predicamos, el reino de los cielos se ha acercado. Si cree bien, oramos. Si no, salvo que sea una campaña evangelística, no vamos a orar por sanidad por alguien inconverso que recién conocemos. Mucho menos vamos a entablar una relación con ellos porque son pecadores incircuncisos y nosotros somos santos. Y mucho menos pensamos en
bendecir a toda la ciudad con nuestra acción, independientemente de que odien o no a la iglesia. Se dan cuenta que sin darnos cuenta invertimos el orden, ¿no? O sea, hacemos mayoritariamente exactamente lo contrario a lo que Jesús dijo que había que hacer. Entonces, lo más probable es que el resultado sea exactamente el inverso. ¿Me siguen hasta acá? Pablo lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Ah, yo me he hecho, él se pone de ejemplo. Yo me he hecho judío con el judío, griego con el griego, gentil con el gentil. A todos me he hecho de todos con tal de ganar a uno. Y dice Pablo, porque en Cristo no hay esclavo, ni libre, varón, ni mujer, gentil, ni judío. ¿Se entiende hasta acá? Esto que para nosotros es lo normal, lo que sabemos de memoria, lo que tenemos incorporado en nuestra vida, choca, aunque no nos demos cuenta, a la hora de ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Cuando alguien de sus ciudades, repito lo que dijimos en la última clase, tiene un problema, ¿acude a la iglesia o a otro lado? No lo sabemos, pero nuestro deber es que nos vea como la gente veía a Jesús, que lo seguían por multitudes. Ustedes van a decir, pero iban por los peces y los panes. Es cierto, pero en el final escuchaban que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, nosotros tenemos a veces un criterio de disección de nuestro pensamiento. La Biblia dice que todas las cosas están sometidas ¿a quién? A Cristo. ¿Sí o no? Cristo es cabeza de la iglesia, pero también es Señor y Dios sobre todo el universo, y ante Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Cristo, y hoy Cristo ejerce autoridad y dominio sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús cuando interpretó, esto es, cuando vivió la ley, comparen el Antiguo Testamento con el Sermón del Monte. Es revolucionario en el buen sentido del término. Por el Sermón del Monte, David tuvo que haber bendecido a Goliat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si David hubiera escuchado a Jesús, no le hubiera quedado más remedio que bendecir a Goliat, porque tenía que orar y bendecir a sus enemigos, orar por los que os maldicen, y al que te pide la túnica ni aun la capa le niegues. Al que te pegue en una mejilla, volteale también la otra. Entonces, ese mensaje de Jesús no es que anuló todo lo demás fue avanzando hacia Cristo y señala a Cristo. Pero hoy nosotros tenemos un privilegio que Abraham no tuvo, que Moisés no tuvo, que David no tuvo. Ellos para encontrarse con Dios tenían que ir al templo o subir a la montaña o hacer sacrificio. Nosotros tenemos a Dios en nosotros, morando por su Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, no hacemos las mismas cosas que pasaba en la iglesia. Y gran parte de eso es porque no logramos entender y volcar todo eso en la práctica. Que repito, una cosa, a ver, Satanás también conoce la Biblia mucho mejor que todos nosotros, y la puede recitar en hebreo, en griego, en chino, en japonés si quiere. Pero eso no lo hace, hijo, no lo hace salvo ni lo hace un siervo. Nunca se olviden que Jesús dijo, en mi nombre van a venir muchos, van a decir, pero ¿te acordás que yo hice esto y aquello y levanté paralítico y resucité muerto? Y yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. No es lo que nosotros hacemos, es lo que somos.
porque lo que somos invariablemente termina afectando lo que hacemos. Cuando yo soy, termino haciendo. El problema es que cuando hago sin ser, en el fondo no estoy haciendo nada, aunque parezca un trabalengua. Un manzano no da naranjas. El manzano puede orar, ayunar, clamar, cantar, diezmar, puede hacer lo que quiera, pero nunca va a dar naranjas, porque las naranjas, ¿quién las da? El naranjo. Entonces, cuando entendemos nosotros desde la vivencia práctica el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que a veces tenemos un abismo de cumplimiento que hacer por delante. Bueno, los escucho, yo hablé mucho. De a uno, no se atropellen, no quiero que corra sangre en el Zoom. ¿Quedó claro? Sí, maestro. Pues efectivamente, como usted lo explica, ¿verdad? Nuestra perspectiva es muy diferente a la del mundo y a la de Jesús, porque ha dado con un punto muy importante donde lo que usted dice, no seguían a otras personas, no seguían a a otra persona aún más influyente o con una posición económica o con un estatus social, sino seguían a Jesús porque Jesús entendía a la gente, Jesús se relacionaba con ellos, Ujú. Jesús le daba sentido a la vida, ¿verdad? Y, Entonces, y no pienso que subestimaba a la cuando nosotros gente, tenemos no subestimaba a la gente, porque quizás nosotros en nuestra naturaleza podemos tratar a las personas, depende quién sean o su formación que tengan, y lo que nos enseñó Jesús es una cosa muy distinta, ¿no? O sea, su humildad y como lo que usted explica, o sea, no subestimaba a las personas, sino que, pues conocía, ¿no? Y iba con las personas que creo que menos querían saber las otras personas. pero por eso, a ver, la clase anterior es importante porque no es menor, repito, el tema de la aproximación cultural a la gente. No es menor. Eh, y no es menor el hecho de, obviamente, no licuar el Evangelio, ni mucho menos, porque yo estoy en contra de todo eso. Pero no es menor modificar nuestra forma comunicacional para hacernos más claros a las personas. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco yo fui, no voy a dar el nombre, a una iglesia muy grande acá en Buenos Aires, pues bautizaban mis sobrinos, que son adolescentes, ¿sí? Y esa gente tiene la particularidad de esa iglesia, perdón, de que va mucha gente y, y mientras estaba el culto, en paralelo estaban los bautismos, ¿sí? Porque había como 100 personas para bautizar. Pero ustedes fíjense, yo no estoy diciendo que hay que hacer esto, pero a mí me llamó la atención la forma comunicacional, ¿sí? Eh, Cuando presentan a las personas que se van a bautizar, todos tenían una remera negra con letras blancas que decía he decidido. Entonces el pastor dice, bueno, la gente que se va a bautizar, bueno, Dios transformó su vida, esto y lo otro, lo que ya sabemos, y ellos han decidido, porque así lo dice el Evangelio, dar ese paso de manifestación pública de su fe, ¿no? Entonces, cuando los bautizan a todos, van y se cambian, aparecen todos, ¿sí? Eh, con una remera blanca, obviamente se gastaron sus buenos centavos en la producción, que la otra decía, he decidido, y la remera blanca después del bautismo decía, no vuelvo atrás, ¿sí? Y cuando se iba la gente que había ido por primera vez, le regalaban una remera a cada uno, le preguntaban qué talle tenía,
o qué talla tenía, y le daban una remera negra con letras blancas que decía, eh, no he decidido, sino qué vas a decidir. O sea, es un dinero, pero con 3 remeras graficaron Mi y muñeca. 8 palabras graficaron comunicacionalmente lo que es la cruz. ¿Está claro lo que, el ejemplo? Yo hace 35 años que soy pastor y es la primera vez que vi eso. ¿Se entiende lo que quise decir o no? Hija, me calientas más las tortillas. Muchas veces nosotros, porque yo lo hago de hecho, eh, predicamos media hora, 40 minutos, tratamos de hacer Ujú. lo mejor que podemos. Pero no se trata de la cantidad de cosas que yo digo, sino de cómo las digo. Más allá de que ya sabemos que en la trastienda es oración y todo lo demás. Pero muchas veces la gente no acepta a Cristo porque no termina de entender lo que le decimos. Porque yo en mi mensaje puedo decir 10 veces, viene del griego o del hebreo, que en su raíz aoristo significa, y la gente no necesita eso. No necesita saber qué cantidad de pelo tiene un arcángel. Jesús no hacía eso. Pero tampoco la gente necesita que le digamos, ah, mira, pero si no venís a esta iglesia, olvídate, porque si no es por mí, nadie es como yo. ¿Sí? Y ahí es donde entra entonces que nosotros no estamos para levantar nuestro ministerio, sino que estamos para únicamente exaltar a Cristo. Así que el análisis de la cultura que nos rodea es importante porque sin lenguaje común no hay posibilidad de transmisión, no hay posibilidad de diálogo. Básicamente, sin lenguaje común no hay comunicación. Si yo esta clase se las doy en alemán, ustedes no van a entender absolutamente nada, más allá de que yo no sea alemán. Pero eso muchas veces es lo que hacemos con las personas. Y aunque tenemos un mismo idioma, estamos tan lejos comunicacionalmente de ellos que nosotros mismos creamos la brecha. ¿Sí? ¿Algún comentario, dudas prácticas de los quiz, de los videos, de las lecturas? ¿Vienen haciendo o pensando en el ensayo final? No lo dejen para la última semana porque no van a llegar, ¿eh? Consejo. Maestro, o sea que con cada clase que tenemos, nosotros tenemos que ir haciendo como un resumen de cada clase que tenemos y aplicarla. Exactamente, sí. ¿A qué nos servirá? Ok. Y al final, ustedes me tienen que decir, en virtud de todo eso, si esta materia les sirvió o no, y cómo piensan que esta materia les puede ayudar en su ministerio. Pero no me pongan 3 renglones que diga, me ayudó muchísimo, y ustedes tienen que justificar lo que me están diciendo, ¿sí? ¿Con ejemplos? Con ejemplo y de manera sostenida, para bien o para mal. Pueden decir, esta clase fue una pérdida de tiempo y solamente gasté dinero, y me tiene que decir, y para mí fue una pérdida de tiempo por A, por B, por C y por D. De la misma manera me tienen que decir, fue lo mejor del año por A, por B, por C y por D. ¿Se entiende? Quiero razonamiento lógico, sistemático y fundado en lecturas o en videos o en lo que decimos. Tres, 3 páginas. ¿Cuántas páginas es el De 6 resumen? a 8 si no me equivoco. El 6 a 8 contando nuestra... Sí, déjenme que le confirmo. Sí, sacando la última hoja, básicamente, ya les digo, denme un segundo, no se me angustien. Eh, está en el sílabo, pero no lo tengo en mi cabeza. 8 páginas.
Las 8 páginas es contando nuestra referencia de lo que nos sirvió la Sí, clase. sí, pero cuidado, no son 8 páginas de texto. A mí la carátula no me interesa. Hagan la carátula porque queda prolijo, pero a mí lo que me interesa es que pongan el nombre y el apellido. O sea, si ustedes me mandan una, 2 carillas de carátula y de índice, para mí no cumplieron porque hicieron 6 páginas, no 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, Sí, maestro. ustedes tengan en cuenta que estamos a la distancia. ¿Sí? Entonces, esta no es, yo no estoy en un salón de clase con ustedes donde y la clase dura 2 horas y interactuamos y hablamos con más tiempo. Entonces, ustedes me tienen que demostrar de alguna manera que leyeron, que le prestaron atención a los videos. Incluso, repito, con la crítica, a mí la crítica no me molesta, me ayuda a mejorar, pero yo necesito que ustedes me citen autores, que ustedes me digan en el video de la clase 3 cuando usted dice tal cosa, yo no estoy de acuerdo con eso, o me pareció interesante lo que usted dijo en el video de la clase 4 y me escriben lo que yo dije. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, maestro. Hagan de cuenta que ustedes van a ir a un juez. Entonces, si ustedes van a un juez con cara de perro mojado o debajo de la lluvia, puede ser que tenga lástima, pero en mi caso es un juez más despiadado. Así que ustedes me tienen que convencer con argumentos. A priori todos cruzaron la luz en rojo, ¿sí? Ustedes me tienen que demostrar qué los llevó a cruzar la luz en rojo y que yo le diga, bueno, no pasa nada, andate a tu casa tranquilo, ¿sí? Tengan en cuenta, no sé las otras materias, pero yo en las clases de maestría pongo obligatoriamente resúmenes críticos de lectura, ¿sí? Eh, Todo eso no lo tenemos, entonces yo solo me puedo dar cuenta que leyeron, no, tampoco me tienen que citar todas las cosas, pero que sea un trabajo de 8 páginas bien armado. Armarlo bien les va a llevar tiempo, porque todos trabajan, todos tienen ministerio, todos tienen iglesia, familia, entonces no lo van a hacer en 3 horas un sábado a la tarde. Por eso es importante que por lo menos lo empiecen a pensar y lo vayan estructurando. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, maestro. Sí quedó claro. ¿Todos los demás entendieron? Aparte de Blanca, salvo que sea la representante sindical, quiero escuchar al resto también. Bueno, ustedes saben que en el Entendido, mundo Ustedes saben que en el mundo del derecho el silencio significa aceptación. Entonces, este es el momento para decirme no entendí, Puedes ponerlo. porque una vez que ustedes presentaron el trabajo, no vale que me digan, ay, pero yo pensé, no, eso lo tienen que pensar ahora y lo dicen ahora y yo se los conté. ¿Sí? No se olviden que también soy abogado, entonces el viejo hombre cada tanto aflora y, pero bueno, pero fuera de chanza, la idea de esto es que les sirva a ustedes fundamentalmente, ¿sí? Y que cuando ustedes estén pensando hagan un examen crítico de qué les puede ayudar a ustedes esta materia en su ministerio y qué cosas les ayudó a ustedes en su visión ministerial. Pues eso es lo que a mí me interesa, no que ustedes se acuerden del día que nació Max Weber o Rogers, ¿sí? Pero que ustedes tengan conceptos esenciales que les ayuden a ejercer y Levanta desarrollar la su mano. ministerio desde acá, ese es el propósito de la materia, que les sirva a Una pregunta, ustedes. maestro. Sí, Disculpe, dime. una pregunta. No, Así un como gusto. personas que no tienen facilidad de expresión o que tienen pánico estar hablando en grupo así, no pueden, les da nervio. ¿Cómo se podría hacer con personas así e incluso dentro de la iglesia? A ver, el trabajo que ustedes tienen que hacer es escrito, no,
No, no, Eh, no, no, no. Para, como reflejamos a Cristo cuando queremos hablar de Cristo, pero si hay ah, eso, como para poder tratar con las ahí te personas. entiendo, ahí te entendí. Sí. Esto es simple, hay géneros que salen solo con oración y ayuno. Esto es, a ver, Dios respeta nuestra personalidad, pero nos quiere usar con nuestra personalidad, ¿sí? Y con nuestra forma de ser, pues Él es el primero que nos conoce. Lo que yo tengo que hacer es lo que dice San Pablo. En mi debilidad Él se hace fuerte. Entonces yo tengo que confesar como le dice Moisés, ¿se acuerdan? Pero yo soy tartamudo, no puedo hablar. No te preocupes, va a hablar Aarón. ¿Sí? Y Gedeón le dijo, pero yo soy el más pobre de toda la ciudad. No te preocupes que yo te voy a ir delante tuyo. Y Abraham le dijo, yo ya soy un anciano, ese es mi problema, no es el tuyo. O sea, no hay nadie capacitado dentro de la Biblia para que Dios lo haya usado. Entonces, el problema no es escudarnos en nuestra limitación, sino vencer nuestra limitación con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es oración, es práctica y es como todo, como un cirujano aprende a operar. Más allá de haber leído la cantidad de libros que leyó, en algún momento se tiene que parar delante del cuerpo, agarrar el bisturí y empezar a cortar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo. La primer cirugía de apéndice le va a costar. Cuando ya hizo 700 cirugías de apéndice, puede operar con los ojos cerrados. Y puede ir a la morgue a recordar los momentos en que no estuvo tan bien. Pero esto es práctica y funciona así, ¿sí? Y yo no le puedo decir a Dios, ustedes piensen que nosotros somos salvos por nuestra fe en Cristo, pero un día Dios nos va a preguntar, che, ¿y ¿qué hiciste vos? Y le tengo que decir, mirá, yo hice esto, pues es como el himno, ¿se acuerdan el viejo himno? Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que pude ganar, ¿no? Porque un día me va a venir Dios y me va a decir, te di 2 talentos, ¿dónde está el resultado de los 2 talentos, de los 5 o de los 10? Y no le puedo decir, yo era tímido. Entonces, es eso, es reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra insuficiencia que es permanente y pedir la gracia del Espíritu Santo. No hay más remedio que eso. Jesús y Carmen Navarro levantaron la mano. Ahí está. Sí, Jesús. maestro, referente al proyecto o no sé Sí, el ensayo cómo le va a final. llamar, El ensayo final, sí. el ensayo final, cuando usted dice que no le interesa el índice, no le La interesa la carátula, carátula, sí. este, quiere decir de que no necesitamos hacer índice ni carátula, nada, No, yo nomás nuestro quiero nombre. el nombre de ustedes y el contenido. Si lo Y quieren esto va a hacer, ser, háganlo. como dice que son 8 páginas, me imagino que es un resumen por clase. Básicamente un resumen con clase y y al final algo que englobe todo eso, que diga, bueno, esto que yo acabo de resumir, ¿para qué me sirvió y para qué me va a servir? Ujú. Esa es la Ahora, idea. el resumen se va a basar en lo que usted nos habla o basado en En, el libro. en todo, ustedes tienen que basarse primero en el video que vieron por la plataforma Ujú. y por las lecturas. Esas son las dos cosas más principales. Ok, Y en esa oh, jerarquía, el video de la clase y la lectura de la semana. ok, ok, Porque gracias, esa es la maestro. única forma que yo tengo de validar que ustedes leyeron. Ujú, Porque yo no estoy pidiendo en esta materia un resumen de la lectura, por ejemplo. Y el quiz, como ustedes habrán visto, tiene que ver más con el video de la clase que otra cosa. Es el video de la clase. ujú, ujú. Ok, gracias, maestro. No, por favor. A ver, eh, tengan en cuenta que, como todo ejercicio,
si la materia fuera, no sé, epístola a los romanos, es algo que estamos familiarizados, más allá de las complejidades de la epístola a los romanos, pero es mucho más cercano que una materia que sin duda no todos vieron, ¿no? Entonces, es lo mismo que tengamos química, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es hacer el esfuerzo y por sobre todas las cosas que esto les sea de utilidad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga, un gusto verle y ya saben, cualquier duda que tengan o comentario, o me mandan WhatsApp o mail, no hay problema, estamos para ayudarles en lo que haga falta. Gracias, maestro y pastor. Gracias, Bueno, maestro. bueno, Pase buenas noches, un bendiciones. abrazo, cuídense, Buenas bendiciones. noches, Muchas bendiciones. gracias. Buenas Bye. noches. Chao. Saludos.